Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Hay de preguntas a preguntas. ¿Cuáles son las que más se está haciendo la gente en nuestros días? Algunas de las más reiterativas son estas. ¿Hasta cuándo terminará la terrible situación en la que vivimos actualmente? ¿Hasta cuándo los gobiernos del mundo podrán estabilizarla? ¿Lograrán hacerlo? ¿Y a qué costo para todos? ¿Tengo seguro mi trabajo? ¿Lo conservaré o lo perderé en cualquier momento? ¿Nos alcanzará el dinero para sufragar nuestros gastos diarios más indispensables, como la comida, los servicios básicos de luz, agua, gas? ¿Y qué de los que tenemos compromisos hipotecarios, los pagos mensuales de transporte, salud, gastos escolares? ¿Los podremos cubrir? ¿O tendremos que hacer ajustes más radicales en nuestro presupuesto? ¿Qué pasará si los problemas que vivimos en nuestro país y en el mundo entero se acentúan más en los próximos meses? Estas y otras preguntas similares son las que la inmensa mayoría de personas se están haciendo hoy con mucha preocupación, temor y aprensión. Y no pocos cristianos también las repiten para sus adentros, dando igualmente lugar a la intranquilidad personal y familiar. Muchas iglesias de igual forma están sumamente preocupadas por esta situación. Sus preguntas también son angustiantes. ¿Qué pasará en el futuro cercano con nuestra iglesia? ¿Podremos cubrir los gastos mensuales? ¿O tendremos que detener su ministerio? Sí, estas son las preguntas que estamos escuchando y que también nosotros repetimos en nuestras diarias conversaciones. Sin embargo, estas no son las preguntas que deben ocupar nuestra atención y que solo nos provocan mayor tensión y preocupación. Entonces, dirán ustedes, ¿cuáles son las que sí debemos hacernos una y otra vez y repetirlas a nuestros hijos, familia cercana y lejana, vecinos, amigos y compañeros de trabajo? De eso trata esta reflexión, de preguntas, pero de una clase muy diferente de preguntas, cuyos enunciados tienen el propósito de alentar el corazón de los cristianos y animar a las iglesias cristianas e invitar a más personas a considerarlas en medio de las situaciones que vivimos, por más extremas e insolubles que nos parezcan actualmente. Las primeras preguntas que haremos son tomadas literalmente de las Escrituras, y una más será formulada como resultado de las primeras. Pero todas son preguntas retóricas, es decir, su respuesta correcta está dentro de las mismas preguntas. Veámoslas entonces y animemos con ellas nuestro corazón, nuestra vida personal y familiar y el ministerio de nuestras iglesias. Y con ellas demos también una respuesta de esperanza a todos los que nos rodean, sean creyentes o no, y al mundo entero. La primera de estas preguntas es esta: ¿hay algo imposible para Dios? Ustedes tienen la respuesta correctamente obvia: no. Dios creó de la nada lo que existe de lo que no existía. El universo entero, con todas sus criaturas, con el macro y el microcosmos, solo usando su poderosa palabra, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas, como lo dice uno de los catecismos cristianos.
Dios detuvo el giro de los planetas alrededor del Sol sin consecuencias cataclísmicas. Lo hizo una vez y lo puede hacer nuevamente. Él puede suspender temporalmente las leyes naturales para el logro de su voluntad, particularmente en favor de su pueblo. Abrió el Mar Rojo y el río Jordán. En el primero, para salvarlo de los egipcios, y en el segundo, para introducirlo a la tierra prometida. Tranquilizó tormentas. Hizo flotar sobre el agua una pesada hacha de hierro, entre muchas otras cosas más igualmente sobrenaturales. Dios también puede curar enfermedades incurables como la ceguera, la sordera, la parálisis, y aún volverles la vida a los muertos, como en el caso de Lázaro y otros más. Él puede alimentar multitudes con apenas unos cuantos panes y peces, y aún los más insignificantes pajaritos no se quedan sin comida cada día gracias a la providencia divina. Dios puede producir vida en un vientre estéril y muerto. Lo hizo en Sara, la esposa de Abraham, y más tarde también con Rebeca, Raquel y otras más como Elizabeth, la esposa de Zacarías, el sacerdote, porque nada hay imposible para Dios. Él venció a la muerte, resucitando a su Hijo Jesús. De esto da testimonio el escritor Lucas diciendo: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios puede salvar lo insalvable, purificar lo impuro y reformar lo deformado. Lo ha hecho con los más terribles pecadores, con los que tienen el corazón de piedra, con los más inmorales y depravados. Lo hizo también con nosotros, porque lo que para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que repitámonos una y otra vez: ¿hay algo imposible para Dios? Y contestémonos una y otra vez: no lo hay. Él es omnipotente. Todo lo que quiera lo puede hacer. La segunda pregunta de esta clase que debemos hacernos los cristianos, tomada de la propia Escritura, es esta: ¿se ha acortado el brazo de Dios para salvar? Y juntos contestamos con un rotundo no. El brazo de Dios sigue extendido para salvar a los suyos. Es el propio Señor quien formula esta pregunta retórica diciendo: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Dios salvó a su pueblo de la esclavitud egipcia, bajo la que estuvieron por más de 400 años. Lo salvó de los pueblos enemigos durante los 40 años de peregrinaje en el desierto. Lo salvó de morir por falta de agua y alimento. Les dio pan y carne todos los días e hizo salir agua de una roca. Dios preservó a su pueblo durante el exilio en Persia, cuando el exterminio lo amenazaba bajo el tiempo del rey Asuero. Dios protegió una y otra vez a su iglesia, fundada por el propio Señor Jesús. La cuidó cuando tuvieron que salir huyendo de Jerusalén a causa de la persecución en el primer siglo. Y en las siguientes centurias cuidó a su pueblo bajo la tiranía de los emperadores romanos. Lo salvó también de la apostasía y herejía bajo las que había caído durante la Edad Media por el abandono de las Escrituras y la contaminación con las filosofías paganas. Y así lo sigue haciendo, protegiendo a su iglesia hasta nuestros días, en medio de los ataques despiadados de todo tipo, que la ridiculizan, buscando desterrarla como referente moral y espiritual de la vida cotidiana, personal, familiar y social, hasta el grado de querer desaparecerla.
pero que no lo han logrado, ni lo lograrán. Porque, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Esta es la declaración que cada día debemos hacernos. No se ha acortado el brazo de Dios para salvar a los suyos. Y mencionamos una tercera pregunta de la Biblia, que igualmente nos da descanso y paz en estos tiempos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pablo lo escribe así: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios estaba solo cuando fundó la tierra. Así lo revela él mismo en su pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Solo de su mente perfecta brotaron las leyes universales y particulares para regir su maravillosa creación. Él solo formuló el decreto de la salvación, y fue un plan perfecto que brotó de un amor perfecto, enviando a un Redentor perfecto, su Hijo Jesucristo. Dios solo, sin consejo de nadie más, sigue decidiendo, determinando y permitiendo todo lo que ocurre para el logro de sus propósitos, que son siempre justos y buenos. Nada escapa de su soberana voluntad y sabio conocimiento. Por ello, vuelve a cuestionar a Job y a todos los que se atreven a retar y estar en contra de sus designios, diciéndole: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? No, Dios sabe lo que hace y permite, y lo que Él hace y permite tiene propósitos perfectos. Descansemos entonces en su perfecta sabiduría, por lo que no puede errar ni equivocarse. Pero agreguemos ahora, antes de terminar, una importante pregunta inferenciada de las tres anteriores. Es esta: ¿alguien ama a la iglesia más que Cristo? Claro que no, es la respuesta. Él la fundó. Así quedó constatado por el propio Señor hablando con Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor se sacrificó por la iglesia. Así lo refiere Pablo al hablar sobre el matrimonio, diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él compró a la iglesia. Fueron estas las palabras dichas por Pablo en sus instrucciones a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y Él la está cuidando. Así lo leemos en el libro del profeta Joel, quien nos recuerda el inmenso poder de Dios en favor de los suyos, cuando dice: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Dios, en Cristo, también está preparando a la iglesia para la eternidad. Así lo dice Pablo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nadie ama a la iglesia más que el propio Señor Jesucristo. Esto nos debe llenar de seguridad para vivir confiados en medio de cualquier circunstancia, por terrible que ésta sea. Por lo que el autor de la carta a los Hebreos nos invita a una respuesta positiva con estas palabras: acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como conclusión, mencionemos también otra pregunta retórica, la que encontramos en Hebreos 11:6. ¿Es posible agradar a Dios sin fe? Imposible. Así lo leemos literalmente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer verdaderamente en Dios es creer totalmente en lo que Él dice, hace y ha prometido. Creer en Dios es confiar absolutamente en Él y en sus designios, por misteriosos que sean. Confiar en su buena, agradable y perfecta voluntad. Creer es tener la convicción y obrar en consecuencia. Que todas las cosas están bajo su señorío y potestad. Que no puede ocurrir absolutamente nada sin la aprobación tácita o su permiso. Y que todo redunda en beneficio de los suyos, en la renovación de su creación y para su propia gloria. Esta serie de preguntas retóricas que obvian la respuesta y no permiten una equivocada, deben fortalecer nuestra débil fe, renovar nuestra esperanza y profundizar nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Demandan una positiva reacción de confianza y servicio por parte de los cristianos. Aunque por el momento las cosas nos parezcan tan confusas, difíciles y sin solución, creamos a Dios, creamos a sus promesas, glorifiquémosle por medio de acciones que correspondan a la fe que profesamos. También con las palabras que debemos hablar a los que están desconsolados, animándoles con nuestra propia actitud de confianza y seguridad en las consoladoras respuestas de las preguntas correctas acerca de Dios. Creamos que los tiempos por venir son mejores, aún que los que hemos vivido en el pasado y que los que estamos viviendo hoy en nuestro presente. Recordemos las palabras del sabio escritas en el versículo 10 del capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Jamás debemos pensar que los tiempos pasados fueron los mejores, porque en tratándose de Dios, los tiempos mejores son siempre los que están por llegar, aun cuando vengan cargados con 1000 problemas. Pensar diferente es desconfiar de Dios y ofender su perfección, su santidad, su poder y su amor. Cambiemos las preguntas cotidianas incorrectas que nos estamos haciendo en estos días, contagiados por el temor e incertidumbre de quienes no conocen a nuestro Dios, por no conocer a su Hijo Jesucristo en su carácter salvador y redentor. Y hagámonos las preguntas correctas que fortalecen nuestra confianza y seguridad en el Señor en todo tiempo. Y compartamos estas preguntas a los que no las conocen. Enseñémosles que la muerte y resurrección de Jesucristo es el único camino para que también estas preguntas con sus consoladoras respuestas sean una realidad en sus vidas, que ahuyenten sus temores y les den la paz y el descanso que tanto necesitan. Que Dios nos bendiga a todos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad,
No dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, yo solo busco otra, no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me Nunca me